todas las alertas, desde las 7:30 de la mañana, el día 29, empiezan a recibir todas las alertas de AEMET, a recibir todas las alertas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cada 5 minutos. Yo creo que tienen información suficiente de la que además a la jueza también se le ha remitido. Tienen que recibir todas las llamadas del 112 que dan una información real, veraz, de cada momento, en cada sitio, de todo lo que está pasando. Después hay una parte de proactividad por parte del Centro de Coordinación de Emergencias para dirigirse a todos los alcaldes. Y otra cosa muy importante, que son los agentes forestales que deben de estar en los barrancos y en los cauces vigilando también cómo va el ritmo del agua. Y a las 3 de la tarde, y eso es una decisión política, se enviaron a esos agentes forestales a su casa. O sea, se le retiró. Pues, Pilar Bernabé, buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿a qué hora vio usted a Carlos Mazón en el CECOPI? Mire, yo lo he dicho todas las veces que me han preguntado por esto. Yo lo vi cuando se mandó el e-Salers. Una vez ya se mandó el e-Salers, yo fue cuando lo vi, porque fue cuando nos volvieron a conectar por segunda vez en el segundo parón, que fue cuando pararon para escribir. Es decir, que usted le vio antes de las 8:11, que es cuando se envía el e-Salers. Yo siempre lo recuerdo en mi cabeza que lo vi después de que se mandara el e-Salers. Y es lo que he dicho siempre. Es que yo nunca he cambiado mi versión de los hechos. El que dijo que había llegado a partir de las 7 de la tarde fue el señor Mazón. Eso es lo que nos hizo pensar a todo el mundo que desde a partir de las 7 de la tarde, que era cuando él supuestamente había llegado al CECOPI, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? Porque efectivamente nosotros no lo vimos hasta que se envió el e-Salers. Claro, porque hay un diputado de Compromís que dice que le vio a las 7:45 en el CECOPI. Yo no le puedo decir otra cosa que no haya dicho en estos 4 meses. Que aquí es quizá una de las cuestiones que hay que empezar a ver y a valorar, y es que en estos 4 meses, ¿cuáles son las versiones que se han ido dando y se han ido viendo? Yo lo único que sé es que el señor Mazón en algún momento, que lo dijo él y está en las imágenes, que llegó a partir de las 7, sus servicios de información de presidencia por escrito enviaron una nota donde decían que el señor Mazón había llegado a partir de las 7 y él mismo en un tuit personal puso que a las 20:20 él estaba dentro del CECOPI sin cobertura y por eso no había podido atender a la vicepresidenta tercera. Pero fíjese, yo se lo digo de verdad, después de escuchar estas imágenes, después de haber escuchado a Susana contando la historia de lo que pasó y de cómo ella vivió, yo no siento más que dolor y sinceramente vergüenza. ¿Qué pasó en ese CECOPI? Porque usted no asiste presencialmente, es algo que le echa en cara al señor Mazón, que dice que no está presencialmente hasta las 6 de la mañana del día siguiente, 9 horas después de que se incorpore él, porque lo hace telemáticamente, porque su intención en ese momento es irse a Utiel, ¿no? Que es donde se recibe el primer mensaje, y además enseguida vamos a escuchar al alcalde de Utiel, que dice que se pone en contacto con usted y con Salomé Pradas, con la consejera responsable de emergencias. Mire, fíjese, yo hay una cuestión que creo que también es muy importante, y es que yo no es que estuviera desde el minuto 1 en el CECOPI, de la manera que me convocaron, que fue que podíamos ir, como todos fuimos, en la inmensa mayoría nos conectamos telemáticamente, pero es que no es que estuviera yo desde el minuto 1, es que yo estaba desde el minuto -100, porque yo llamé a la consellera de emergencias a partir de las 12 de la mañana para decirle que nos poníamos a su disposición todas las agencias, incluida la Unidad Militar de Emergencias, para todo aquello que necesitara, porque desde las 7:30 de la mañana había una alerta roja de AEMET y efectivamente a partir de las 3:40, que por cierto 3:30, que nos pidieron movilizar formalmente la UME, que por cierto no nos la pidieron movilizar sino desmovilizar para abundar en la calamidad que fue esa gestión, yo salí hacia Utiel, paré a comprar un sándwich para comer y a las 4:19 creo que era, o 4:18, me llegó una convocatoria para poder asistir al CECOPI. Los CECOPIs se suelen hacer normalmente, se celebran en los PMAs, que era el PMA donde se estaba poniendo en marcha en Utiel, que no se pudo hacer en Utiel porque no se podía ni siquiera acceder.
y como nos dijeron que eran el 112, pues yo acudí a mi puesto de trabajo, que es la delegación del Gobierno, donde me conecté telemáticamente como el resto de organismos, como la Policía Nacional, como la Guardia Civil, como las entidades y organismos como AEMET, como la Confederación Hidrográfica del Júcar, que eran los que estaban en ese momento conectados. El problema de estar, porque la gente dirá, ¿por qué es importante si estás telemáticamente o presencialmente? Es que hubo 2 recesos, 2 cortes, 2 apagones, 2 momentos en los que esa conexión se va a negro y usted no sabe qué pasó ahí. Claro, pero se va a negro como ellos se podían haber ido a su despacho y yo haberme quedado en una sala de juntas. Porque efectivamente, y por eso yo he pedido tantísimas veces las grabaciones, si es que existen, yo no lo sé, pero ellos han dicho y han verbalizado, y habrá muchas personas presentes en el CECOPI que lo podrán atestiguar, se ha dicho en diversas ocasiones que las reuniones del CECOPI se grababan, el propio presidente de la Generalitat. Y ahí podríamos escuchar como cuando llega un momento que dicen, bueno, con toda la información que tenemos, ahora nos vamos a pensar y a decidir qué hacemos. Y cuando tomemos esa decisión, puesto que es quien ostenta el mando de la emergencia y quien tiene que tomar las decisiones de la emergencia, os diremos lo que vamos a hacer. Eso lo deja claro también la jueza, que el mando de la emergencia lo tiene la Generalitat. Lo digo porque luego podemos hablar de otras responsabilidades, si se alertó correctamente por parte de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, si AEMET falló o no falló, pero el mando de la emergencia lo tenía la Generalitat. Y Mazón le hace a usted, bueno, pues ya lo hemos escuchado, llegar tarde a CECOPI presencialmente. Yo no llegué tarde. Cuando él dice que asegura no forma parte de ese centro de coordinación. Vamos a escucharle, si le parece. El CECOPI estaba válidamente constituido. Bueno, en fin, yo tengo que decirle que yo llegué al CECOPI 9 horas antes que la delegada del Gobierno, que codirige el CECOPI. La delegada del Gobierno no llegó presencialmente al CECOPI hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y yo estaba ya a las 20:28, sin ser miembro del CECOPI. Entonces, perdóneme, ¿ya está bien de tanta mentira? Tenemos además un chat secreto que nos envían Gonzalo Fuentes del PP en Valencia. Así es, Susana, aquí tenemos un chat secreto que nos envían, como dices, desde Valencia sobre la delegada del Gobierno, nuestra invitada de hoy, y dice lo siguiente: su credibilidad es la misma con la que dijo que había visto a Mazón allí tomando la decisión de mandar la alerta, o la misma con la que dijo que Mazón interrumpió el CECOPI porque le tuvieron que explicar todo y que por eso el envío de la alerta se retrasó. Es decir, nula la credibilidad. Debería admitir que ha mentido. Bernabé sabía que Carlos Mazón no estaba y mintió. Les mintió y les mintió a ustedes, les mintió a la prensa porque dijo que le vio allí y ustedes lo recogieron. Bernabé apunta a Mazón por el retraso del envío del SMS de alerta, porque no se mandó hasta que llegó el presidente. Bernabé subraya que la realidad es que la alerta masiva se envió después de que Mazón llegara al CECOPI. Cuando vi al presidente de la Generalitat es cuando se mandó el mensaje de Es Alert, y cada día se demuestra que quienes intentaron reescribir la historia desde el día 29 fue el Gobierno de España y el Partido Socialista. Hoy lo ha vuelto a hacer Hugo Morán, cuando ha dicho lo que sí sabemos a ciencia cierta, Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el mensaje se envía después de que el presidente haya llegado al centro de emergencias. Todas estas son algunas de las mentiras que se han dicho en los últimos tiempos. Claro, es que es verdad. Recoger una entrevista que además hicimos nosotros al secretario de Estado, y él, Hugo Morán, aseguraba que el mensaje se enviaba después de que Carlos Mazón llegase al CECOPI, que es algo que a usted también en el pasado, perdóneme, le habíamos escuchado, delegada. ¿No lo había verbalizado así? De hecho, fíjese, no hay ni una sola imagen, ni una sola grabación mía donde yo haya dicho que he visto al presidente de la Generalitat antes del CECOPI. Antes del Es Alert. No hay ni una sola imagen, ni una sola grabación, ni un solo audio mío donde yo diga que vi al señor Mazón parar una reunión. No hay ni una sola grabación, ni una sola imagen mía donde yo diga que el señor Mazón estaba antes de que se enviara el Es Alert o que estuviera en la reunión donde se estaba decidiendo el Es Alert. Yo lo he dicho todas las veces. Y es que, ¿saben lo que pasa? Que a mí no me hace falta
contestarle al señor Mazón, porque le contesta a la hemeroteca, a él y a la vicepresidenta del Consell. Por cierto, una señora de la que yo pocas lecciones debería recibir, porque ella, que es la vicepresidenta del Consell, a las 8 más o menos de la tarde estaba dando premios y besos en un acto cuando se estaban muriendo centenares de personas en nuestra comunidad. Entonces, claro, mire, yo ante tanta indignidad, cuando yo estaba a las 7:30 de la mañana preparándome un viaje para irme a Córdoba que tenía ese día, vi una alerta roja, anulé mi agenda completamente, llamé a todos los organismos que dependen del Gobierno de España, a las 9:30 convoqué una reunión, reuní a todos para que me explicaran cuál era la situación, en qué situación estaban, hablé con todos los alcaldes de la zona de la Ribera Baixa, porque la noche había sido muy complicada, para saber qué era lo que estaba pasando, llamé a la consellera de Emergencias para decirle que nos poníamos a su disposición dadas las circunstancias, y no hay ni una sola grabación que desdiga nada de lo que yo he dicho desde el primer día. Pues vamos a escuchar precisamente a un alcalde del PP, el alcalde de Utiel, que fue el primer afectado porque efectivamente se desbordó el río, y él asegura que ya a partir de las 2 vio que la situación se le iba de las manos, se puso en contacto con usted y con la consellera Pradas. Ella sí que era conocedora de Utiel, sí que me mostró su preocupación, claro, no solo su preocupación y su colaboración. Tanto Salomé como Pilar Bernabé, conmigo y con los ciudadanos de Utiel, lo tengo que decir, se mostraron preocupadas, y no solo eso, es que lo que yo les solicité lo hicieron. Y aquí llega mi pregunta. ¿Cree que desde la Generalitat Carlos Mazón está intentando derivar las responsabilidades penales en la exconsellera Pradas o en los técnicos que tomaron la decisión de enviar tan tarde esa alerta? Mire, aquí hay dos cuestiones. Una son las responsabilidades judiciales, y hay un proceso judicial abierto que supervisa la jueza del juzgado de Catarrocha. Yo creo que esa parte, que va a dar desde luego muchísima paz especialmente a las víctimas y a los familiares de las víctimas fallecidas, hay que dejarla que vaya a su curso, y será la jueza quien pueda dirimir todas las responsabilidades que ella considere, y todas las personas que estuvimos en el CECOPI pasaremos, explicaremos y diremos lo que pasó. Pero aquí, de lo que creo que todo el mundo está hablando, y sobre todo todos los valencianos y todas las valencianas están también deseosos, es que políticamente se asuman las responsabilidades. Y quizá por eso también el presidente de la Generalitat ha ido cambiando de versiones en estos 4 meses. Porque primero atendió a una responsabilidad política propia del máximo responsable de la Generalitat, que hoy ha reconocido que en el día más catastrófico de nuestra historia, él se preocupó a las 20:28. Pues vamos precisamente a escuchar lo que nos decía Salomé Pradas, la ahora exconsejera, porque bueno, pues tuvo a bien hablar con nosotros después de estos cambios de versión que estamos contando. Está sumamente afligida y este era su relato. Ya por la mañana estuve en Carlet, en la Ribera Alta, donde empezaban los problemas con la gente. Muy preocupada me fui de allí al CECOPI. El presidente ha certificado las horas a las que llegó. Yo no tengo más que decir. Estuve hablando toda la tarde con el presidente, informándole de lo que se sabía. Le avisé de todo y decidió venir. Yo no soy quien para juzgar lo que hizo el presidente. La decisión de lanzar alarma no la tomé yo, la tomaron los técnicos con todos los datos que tenían. No lo digo por excusarme, es que fue así. El sistema de alertas estaba en periodo de pruebas. Yo nunca dije que no lo conociera, sino que era una herramienta que nunca habíamos utilizado porque estaba en pruebas. Sé que hay gente que está intentando desviar las responsabilidades hacia mí. No hablo del presidente. Hay mucha gente intentando distorsionar la realidad, pero yo voy a decir la verdad y lo podré documentar todo con pruebas. Hice todo lo que pude y lo que tenía que hacer. Tengo paz interna de que no hice nada mal. Sigo pensando que me tengo que hacerla fuerte, pero estoy en casa llorando y sin poder defenderme. Nadie nos avisó de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo y teníamos el foco puesto en la presa de la Forata. Si yo sé lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo, me voy allí pasara lo que pasara. Y en el CECOPI no hay teles. No veíamos imágenes, dependíamos de la información de la EMET y de la Confederación Hidrográfica. Con quien hablé todo el rato fue con el alcalde de Utiel. Preguntadle por mí. Él os dirá lo que hice todo el día. Él hablaba conmigo desesperado porque se le ahogaba la gente.
Claro, se queja de que la Confederación Hidrográfica del Júcar no le alertaba sobre el desborde del barranco del Pollo y tampoco la EMET hacía su trabajo y que ya estaba vendida, estaba en un CECOPI donde no había cámaras de televisión y de lo que nosotros, los medios, porque en ese programa de Ahora son soles se estaba contando en tiempo real lo que ocurría, parece que allí no lo sabían, ¿no? Claro, vamos a ver si primero ubicamos el CECOPI y ubicamos lo que significa un CECOPI y lo que significa el Centro de Coordinación de Emergencias, que es quien coordina y dirige las emergencias, de la que la máxima responsable es la consellera de Emergencias, la Generalitat Valenciana. El Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaban el CECOPI reunido, es un centro donde recibe toda la información que envían las agencias, todas, las del Estado, las autonómicas, las locales, todos los organismos que nutren de información, y ahí es donde se establecen... ¿Y por qué estaba toda la atención puesta en la presa de la Forata? Perdone, es que en el yo creo que es muy importante, Sur. Susana, que podamos, que los espectadores entiendan cuáles son el procedimiento de la emergencia. El Centro de Coordinación de Emergencias recibe toda la información, toda la que manda a EMET desde el día 24, porque ahora podríamos hablar de esto y de hecho creo que es muy relevante que hablemos de eso. Todas las alertas, desde las 7:30 de la mañana, el día 29, empiezan a recibir todas las alertas de AEMET, a recibir todas las alertas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cada 5 minutos. Yo creo que tienen información suficiente, de la que además a la jueza también se le ha remitido. Tienen que recibir todas las llamadas del 112 que dan una información real, veraz, de cada momento, en cada sitio, de todo lo que está pasando. Después hay una parte de proactividad por parte del Centro de Coordinación de Emergencias para dirigirse a todos los alcaldes. Y otra cosa muy importante, que son los agentes forestales, que deben de estar en los barrancos y en los cauces vigilando también cómo va el ritmo del agua. Y a las 3 de la tarde, y eso es una decisión política, se enviaron a esos agentes forestales a su casa. O sea, se les retiró de los barrancos. Efectivamente, a su casa. ¿Quién iba a dar esas informaciones? Y una cuestión muy importante, claro, todo eso está ahí. Que ella esté dentro del CECOPI, y esto lo vais a entender perfectamente. Tú estás en este plató y estás aquí dentro, efectivamente, pero este edificio tiene una redacción al lado, que si aquí pasa, como ahora mismo acabamos de ver, una información inmediata, todo tu equipo te da la información en tiempo real, porque tienes trabajando a todo un equipo, que es lo que la consellera delegada tenía en el Centro de Coordinación de Emergencias. Yo sigo sin entender cómo la atención estaba puesta en la presa, que entiendo que era gravísimo, porque si la presa se llega a romper, Susana, mueren miles de personas, pero tenía esa gente ahogándose ya por culpa del desborde del barranco. Lo entiendo, porque esa información la tenían allí. Y esa información no se trabajó. Y sobre todo, hay otra cosa muy importante que ha dicho la consellera, y que yo creo que está aquí, quizá también está la clave. Y es que a las 5 de la tarde se convoca el CECOPI. Y con la información que se da, porque desde que se convoca un CECOPI hasta que pasan cosas y se actúa, pasa un tiempo, que es un tiempo en el que tienen que darte parte, digamos, todas las personas que tienen algo de información. Y con esa información tú analizas, tomas decisiones y actúas. Por lo tanto, hay una cuestión que es fundamental, y es que celebrar un CECOPI a las 5 de la tarde era extremadamente tarde. Paco Maruenda, tu turno. Yo tengo aquí que nos ha desmentido el famoso mensaje de Teresa Rivera, que conoce todo el mundo. Presidente, soy Teresa Rivera, Amazon, pendientes y preocupados. Esto es a las 8:20, ¿no? El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar está inquieto, pero manejando con máxima prudencia. Marlaska y Protección Civil en ello. AEMET siguiendo evolución. Dime cualquier cosa en la que podamos ayudar, ¿no? Es decir, yo creo que el Gobierno de España, yo ya he sido crítico antes con Mazón, he dicho que tendría que renunciar, ¿no? Y hombre, que el Gobierno de España no estuvo a la altura, lo siento, querida delegada. Yo creo que tú sí que lo has estado, eso no tengo ninguna duda. Y mira que podemos discrepar en otras cosas y te llevamos a la portada, etcétera. Pero yo creo que este mensaje, por ejemplo, no muestra una vicepresidenta tercera, es decir, inquieta, angustiada, y había ya 277 muertos, ¿no? Por tanto, esto del relato a mí personalmente me irrita mucho, ¿sabes? Sinceramente, porque creo que esto de... Pues luego va a haber una verdad judicial, que para mí es siempre la más importante. Luego la verdad humana, la gente que ha sufrido, pero que el Gobierno de España parece que no tiene nada que ver,
No estoy yo tan seguro, vamos a ver qué dicen los jueces. Bueno, yo creo que el mensaje de la vicepresidenta tercera en ese momento, Teresa Rivera, lo que le está mostrando es necesitas preocupación, tengo toda la información que me están dando, estamos preocupados, y es a las 8:20, por cierto, que es cuando Mazón cuelga ese mensaje y dice que él no le había podido contestar porque estaba sin cobertura dentro del CECOPI, que lo digo también porque sirva. Pero mira, yo hay una cuestión y creo que ahí es donde está la clave, y es en los avisos a la población. Los avisos a la población era fundamental que se hubiese hecho antes. Escuchando a Susana, Susana dice, mire, ya lo dirá la jueza, ya dirá la jueza. Si tiene el señor Mazón responsabilidad, si estaba, si no estaba, si se tomó la decisión de mandar el Lesaler pronto o tarde. Lo que se tenía que haber hecho es ponerse alerta en el momento en el que se activa el Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, que fue el 24 de octubre. ¿Qué hizo la Generalitat Valenciana desde el 24 de octubre hasta el 29 a las 5 de la tarde? ¿Qué hizo la Generalitat Valenciana desde el 29 a las 7:30 de la mañana con una alerta roja, que es la alerta de máximo riesgo, hasta las 5 de la tarde? Es que si el CECOPI se hubiera celebrado como en la Dana del 2019 con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la Vega Baja, el día de antes, muchísimas acciones que si hubiese podido adelantar hubiesen prevenido seguro la seguridad de las personas.